Bueno amigos, hoy vamos a usar las herramientas que son Texto, Spline y Linea constructiva. Empezaremos con Texto. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a un plano. En este caso utilizaremos el plano alzado. Seleccionamos el plano alzado y le damos croquis. Y ya está. Y bueno, ahora utilizaremos la herramienta de texto. Bueno, aquí podemos escribir cualquier texto que queramos, por ejemplo, no sé, misa, ok. Bueno, antes de todo esto, dibujar un círculo para demostrar, bueno, si nosotros entramos aquí, hay un recuadro en la parte de arriba que se llama curvas. En este recuadro nosotros vamos a poder, por ejemplo, seleccionamos esta línea, la circunferencia del círculo, y como pueden ver, ya aparece el texto alineado con el círculo. Y aquí le podemos entrar, lo podemos mover de diferentes maneras. Lo podemos poner en negrita, en cursiva. Puedes girar el texto, pero esto es cuando está fuera de una línea o una curva. Puedes, por ejemplo, aquí podemos con estos puedes voltear el texto dependiendo de qué lado del círculo lo quieras. Bien. Y hay dos formas: utilizar la fuente del documento, que es la fuente predeterminada, y si le quieres poner otra fuente, hacerla más grandes, etcétera, le quitas la selección a este recuadro. Y por ejemplo, aquí podemos hacer más larga las letras, más separadas, y si nos metemos en este recuadro de fuente, nos podemos meter a cambiar la fuente. En este caso solo le pondré cualquiera letra cursiva negrita. En unidades tú le vas a poner qué tamaño lo tiene que tener. En puntos es lo que ocupamos usualmente en cualquier programa de documentos, de 72, 14, 18, 26, puede estar tachado, puede estar subrayado. Le damos a aceptar y ya, y se genera todo esto. Aquí lo podemos acercar más, lo podemos voltear, podemos cambiar la dirección que tiene el texto. Y pues bueno, aquí podemos seleccionar esto, el texto se sale. Bueno, y ahora otra cosa. En la parte inferior izquierda del texto va a tener un punto. Este punto nos servirá para determinar para darle distancias de algún objeto al texto. Por ejemplo, le vamos a dar distancia del centro del círculo hacia el texto. Le ponemos, por ejemplo, este es 64, le ponemos 30, se aleja un poco, le ponemos 10, se acerca el círculo porque no está completamente definido, le ponemos 90, y luego, como vemos, el círculo se aleja. O por ejemplo, le damos directo al centro, le damos una distancia de 10 y vemos que se mueve el círculo. Se mueve el círculo
y además se mueve el texto. Como vemos, el círculo y el texto tienen una distancia, y aunque nosotros le pusimos otra distancia, la distancia del texto con el círculo, con el centro del círculo, se mantiene. Eso sirve mucho cuando necesitamos poner el texto en un lugar determinado. Pues bueno, el texto nos puede servir para varias cosas. Puede ser grabados, puedes simplemente poner el nombre de tu país para lo que tú le necesites. Discusión y imaginación. Pues bueno, vamos a usar el spline ahora. Aquí nos podemos salir del croquis y bueno, lo haremos dentro del mismo croquis. Le damos clic derecho y editar croquis. Si por ejemplo selecciona una herramienta que no desea utilizar, le dan escape y se sale automáticamente de la herramienta. Ahora pondremos un spline. Ok. El spline tiene dos definiciones. Cada uno de estos puntos se puede definir. Cuando tú le das clic a uno de los puntos, te va a salir una flecha que tiene un rombo atravesado. El rombo son los grados a los grados que va a estar la curva, bueno, el spline. Y la flecha es qué tan largo quieres que esté, qué distancia quieres que tenga, y lo puedes definir. Yo recomiendo, si quieres usar los grados, poner una línea constructiva y definirlo. Le ponemos, por ejemplo, 10 grados y sale. Deben notar que déjenme mi muestro, que no importa en qué parte, en qué parte de la línea, si es en la flecha o es en el rombo. De todos modos, va a reconocer el programa SolidWorks, va a reconocer automáticamente que tiene que hacer una definición de grados. Por ejemplo, ponemos 100 grados y se forma la distancia, los grados que tienen que tener. Y lo podemos definir también la distancia. Para la distancia le damos un rombo o en la flecha y la definimos. Por ejemplo, 10. Entonces vean, como ven, la flecha va con una distancia de 10, el spline va a tener una distancia de 10 y va a tener 190 grados de abertura. Tú puedes definir todos y cada uno de los puntos. Ven, aquí hay otro, puedes moverlo libremente o lo puedes definir, dependiendo de tus necesidades y dependiendo para qué es lo que vayas a hacer en ese momento. Pues bueno, la línea constructiva la he utilizado algunas veces. Esa línea constructiva sirve simplemente para hacer definiciones de croquis. Por ejemplo, hacemos un polígono de 3 lados, que es un triángulo. Okay. Nosotros podemos dibujar una línea constructiva de aquí a aquí, por ejemplo. Okay, está bien. Y ya podemos usar la línea constructiva para definir la altura del triángulo.
Esta línea constructiva sirve simplemente para definir cosas. Tú puedes definir altura, lo puedes usar como referencias para poner el ángulo de referencia de algún objeto. Usando esto, por ejemplo, dibujamos una línea. Creo que dibujamos una línea. Y después dibujamos una línea constructiva que se encuentra en el menú de línea. Y ya con eso simplemente podemos definirlo. 30 grados. Esto quiere decir que la línea, bueno, aquí para que no pase esto, le podemos dar clic derecho y ponerle que la línea constructiva sea a fuerzas horizontal. Entonces, cuando ya es horizontal, la puya la podemos usar como referencia. Le podemos dar aquí 45 grados y nos va a decir que la línea está exactamente a 45 grados respecto a la línea constructiva. Por eso nos sirve. O, por ejemplo, dibujemos algo rápido. Nosotros podemos dibujar una línea constructiva aquí y simplemente usarla como referencia para poner una distancia. Y como vemos, la línea constructiva es la que nos ayuda a definir esa distancia. Pues bueno, esto va a ser todo por ahora. Ya definimos lo que es el texto, la línea constructiva y lo que es un spline. El spline nos serviría mucho cuando estamos dibujando, por ejemplo, la carrocería de un carro. Sirve muchísimo para hacer las curvas, para poder definirlas, para poder proyectar y cosas por el estilo. Bueno, hemos acabado por ahora.